sobre la cicatrización, el proceso de cicatrización de las heridas, ¿ya? Como todos sabemos, ante un accidente, ante una caída, generalmente va a haber una lesión que en este caso se va a convertir en una herida, y obviamente esa herida va a ser una lesión a lo que es nuestro organismo, ¿ya? Y va a provocar una reacción, ¿sí? ¿Pueden ver? Buenas noches. ¿Pueden ver toda la pantalla? Sí, doctora, vemos. Ahora se Sí, ve toda la doctora. pantalla posterior, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre la cicatrización de heridas, ¿sí? Ante una caída por escaleras, ante una caída ante una caída en la calle, accidente de automóvil, una operación quirúrgica, ¿sí? Siempre va a dejar una huella, ¿no? Y las huellas generalmente van a determinar o van a manifestarse en forma de cicatrices, ya dependiendo de la magnitud de la caída o del accidente o del tipo de cirugía que hagamos, va a determinar si van a ser estas pequeñas cicatrices o van a ser grandes cicatrices. Está estimado a nivel mundial que entre el 30 y el 50% de la población mundial van a ser portadores de cicatrices, ¿sí? Ya sean por accidentes, por caídas, por trauma o en algunas ocasiones por procedimientos quirúrgicos. La cicatrización de heridas es un proceso de alta complejidad, orientado a recuperar la integridad del tejido, permitiendo su regeneración y restaurando sus funciones. Eso es lo ideal cuando estamos frente a una herida y obviamente esos son los objetivos que se persiguen cuando se hace el tratamiento de las heridas, ¿no? Realizar una regeneración, ¿ya? Que el tejido se integre y sobre todo que se restaure la función de la zona donde se ha producido la herida o donde se va a producir la cicatriz. La piel, como todos podemos ver acá en la imagen, es el órgano más extenso del cuerpo humano. Tiene una superficie alrededor de 1.5 a 2 metros cuadrados, convirtiéndose en el órgano más extenso del cuerpo humano. Generalmente va a tener tres capas de la superficie hacia el interior: la epidermis, la dermis y la subcutis, ¿no? Generalmente, cuando hay una lesión a nivel de lo que es la epidermis y la dermis, ya se va a disparar un proceso que se llama el proceso de reparación. Que esta zona donde ha sido lesionado, ha sido disrumpida, lo que es la epidermis y la dermis, va a ser reparada y va a ser rellenada por tejido conectivo. Que como todos sabemos, tejido conectivo va a ser irregular, va a ser menos elástico y va a ser resistente. Y ahí se va a dar la formación de la cicatriz que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, si hay una lesión que va a dañar las dos primeras capas de la piel, que es epidermis y sobre todo la dermis, donde están los vasos sanguíneos, pues va a haber el proceso de la reparación y por ende, como producto final, va a haber una cicatriz, que va a depender de cómo se realiza el proceso de cicatrización o de reparación en esta zona, que va a determinar el tipo de cicatriz que pueda tener las personas. Y esto también va a ser muy propio de cada persona, es sui generis de cada persona. ¿Cuáles son las fases de la cicatrización? Ante un trauma, ya sea por una cirugía, sea por una caída, sea por un ataque, se va a dar la formación de la herida como una respuesta, ¿sí? Y va a depender del tipo de herida para determinar el tipo de reparación que va a sufrir
la respuesta al trauma. Y esta a su vez va a ir hacia un proceso de curación inmediatamente cuando se haya producido la formación de la herida, de forma espontánea. Hagamos lo que hagamos, ¿sí? Y la curación es una cascada de acontecimientos sumamente regulados, ¿sí? Que todos sabemos que va a comprender 5 fases y va a ir una fase tras otra hasta llegar a la última fase, que es la de la remodelación, ¿sí? Que en el último tiempo se está tratando de trabajar sobre esta última fase de remodelación para tratar de controlar un poco las complicaciones de las cicatrices. Entonces tenemos 5 fases. La primera es la respuesta vascular y coagulación de la sangre. La segunda fase es la inflamación. La tercera es la formación de tejido de granulación, donde aquí se va a dar la reparación de la capa más profunda o la capa media, que es la dermis. Luego la epitelización, que es la formación de una nueva epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Y por último, el remodelado del tejido cicatricial, que es a este nivel donde generalmente tenemos muchos problemas para lograr poder controlar o poder determinar el tipo de cicatriz que nosotros quisiéramos tener, ¿sí? Entonces, la primera, como vemos en los cuadraditos de esos animados, hablamos sobre la respuesta vascular y la coagulación de la sangre. Una vez que ya se han disrumpido ambas capas, como podemos ver aquí, el puente para nuestro rosado que está roto es la epidermis y la parte del césped o la parte verde es la dermis, ¿sí? Va a haber obviamente disrupción a nivel de lo que es la dermis de los vasos sanguíneos en esta zona. Entonces va a haber salida de sangre, que que va a ser la primera medida de defensa en la herida, ¿ya? Porque la sangre va a barrer todos los desechos que podría haber durante la disrupción, ¿ya? Y obviamente va a penetrar hacia en la herida desde los vasos sanguíneos a los vasos sanguíneos dañados, ¿sí? Entonces va a ser el primer mecanismo de defensa. Va a ser como un barrido que la misma sangre va a hacer en esta zona de los detritus o de algunos elementos que podrían, digamos, provocar una infección. Después de esto, lo que va a pasar, si se dan cuenta, miren, en el dibujo está barriendo los elementos que podrían dañar, ¿sí? Va a haber 2 fases, una que va a ser después del barrido, de la extravasación sanguínea, va a haber la contracción vascular. Entonces, el vaso se va a contraer, va a sufrir una contracción para que deje de fluir en esta zona o deje de sangrar. Y una vez que ya ha pasado esta, la otra fase va a ser la acción de las plaquetas, que se van a aglutinar, ¿sí? Como vemos acá, se van a aglutinar y van a formar un tapón. ¿Para qué? Para ir a parar el sangrado de los vasos sanguíneos que se han lesionado durante la disrupción en la herida. Y además, como ustedes ven bien acá, hay unos bastones que van a ser ayudados por la fibrina para poder lograr la coagulación, ¿ya? En realidad el taponamiento de estos vasos sanguíneos disrumpidos durante la herida o durante el proceso del trauma que va a dar nacimiento de la herida, ¿no? La segunda parte o la segunda fase es la inflamación, en la cual la principal acción acá, o la principal función va a ser la formación del exudado, y por lo tanto la piel se va a poner roja, y esto no va a ser generalmente por un proceso infeccioso, sino más bien por un proceso que corresponde a la inflamación, por dos acciones que va a pasar durante este proceso de inflamación. Uno a cargo de los leucocitos y otro a cargo de las plaquetas. El primer grupo, como vemos acá en este dibujo, los leucocitos, son principalmente en la serie de los neutrófilos y los macrófagos, van a realizar una limpieza de la zona, ¿sí? Tanto de bacterias y tejido
tejido que no es viable o detritus, ¿no? ¿Para qué? Vamos a hacer una limpieza por estos dos, se va a hacer una limpieza por estos dos elementos para evitar una posible infección y obviamente para favorecer la cicatrización. El otro grupo o el otro evento durante la inflamación va a ser dada por las plaquetas, como vemos acá, y las células inflamatorias que van a liberar mediadores inflamatorios como los factores de crecimiento y van a empezar a programar o van a empezar a organizar todos estos factores para que se pueda dar el proceso de la curación, ¿no? Entonces, va a haber dos procesos dentro de la segunda fase, que es la inflamación. La tercera etapa va a ser la formación de tejidos de granulación, que aquí principalmente lo que se va a dar es la reparación de la dermis, que es la capa que va a contener los vasos sanguíneos a nivel de la piel. Acá va a haber muchos actores entre los grupos, primero los macrófagos a través de los mediadores, ¿ya? Van a producir mediadores y obviamente estos van a ir con la finalidad, la producción de mediadores va a ser con la finalidad de la reparación de las dermis. También va a haber el accionar de los fibroblastos que van a ir a migrar hacia el tejido lesionado y por lo tanto van a hacer que se dé la producción de colágeno, como podemos ver acá en el dibujo. Y obviamente que no nos olvidemos que el colágeno es un componente muy importante de la dermis. Los fibroblastos generalmente están como componentes principales de la dermis. Y obviamente el tejido conectivo que se va a formar a este nivel va a ser fresco y va a empezar a rellenar la brecha de la disrupción, ¿ya? Con el famoso tejido de granulación que conocemos. Entonces, no nos olvidemos que el tejido de granulación no va a ser más que un tejido conectivo fresco que va a ir a rellenar la brecha, ¿sí? O que se formó en la disrupción a nivel de la dermis. Y obviamente también va a haber formación de nuevos vasos sanguíneos, lo que nosotros llamamos la angiogénesis. ¿Para qué? Para que dé vitalidad al nuevo tejido que se está formando para rellenar lo que es la dermis. La otra fase es la de la epitelización. Como vemos aquí en este dibujo, ya tenemos una reparación de la dermis, como vemos acá el césped, y nos falta reparar la última capa, que es la capa de la epidermis. Entonces, la epitelización va a ser la formación de una nueva epidermis. Se va a restaurar la barrera de la piel, no nos olvidemos que la barrera de la piel es la epidermis y obviamente se le va además de reparar, se va a restaurar la funcionalidad de esta barrera. Va a haber la proliferación de queratocitos, que son las células principales a nivel de esta capa, de la epidermis, y obviamente va a haber migración de estos que van a ir de un borde al otro de la herida y obviamente hacia los folículos pilosos, con un objetivo, el de terminar de cerrar la herida, ¿sí? Como vemos acá. Y la última, una vez que ya la herida, tanto la epidermis y el componente de la piel, dermis y epidermis estén cerradas, va a haber la última fase que es la remodelación del tejido cicatrizal. Es aquí donde nosotros lamentablemente se ha intentado trabajar y tratar de controlar que la remodelación a este nivel sea lo más normal o lo más parecido a un tejido que no ha sido disrumpido. Entonces, ese es el gran problema, que no se puede controlar a este nivel y de ahí vamos a tener las famosas complicaciones o cicatrices hipertróficas, queloidicas, las atróficas, ¿no? Entonces, generalmente siempre el tejido recién formado, ya sea está formado a nivel de la dermis por colágeno, por nuevos vasos sanguíneos, a nivel de la epidermis por los queratocitos, nunca va a terminar siendo igual a la original antes de disrumpirse o de realizarse la herida, ¿sí? Si solo afecta a la parte superficial, lo que es epidermis, solo hay disrupción o lesión de lo que es la epidermis, generalmente va a haber una regeneración casi al 100%, llegando el paciente a no presentar una cicatriz.
una cicatriz, ¿sí? Casi un 80%. Pero si ya afecta la disrupción a la capa media, que es la dermis, pues sí va a haber una cicatriz, porque obviamente ya es una disrupción más grande y la respuesta a esta disrupción va a ser una reparación que vaya a lo más normal posible, ¿sí? Pero no nos olvidemos que nunca va a ser igual que la original. Los trastornos de la curación de la herida pueden propiciar una formación cicatricial insuficiente o excesiva. Como podemos ver en este dibujo, ¿no? En el A, B, C, D y E. Normalmente en la A tenemos la disrupción, ¿sí? del cerco acá, pero que para nosotros es la piel, ¿sí? Hay la disrupción. En la figura B tenemos, obviamente, el remodelado casi igual, pero nunca va a ser igual, ¿sí? Remodelado normal. En la C vamos a tener un remodelado que se va a parecerse al normal, pero si se dan cuenta está más cruzado y obviamente no va a seguir las mismas líneas, o sea, no va a estar de forma ordenada o en el mismo sentido en relación a la original. La D, estamos hablando de una cicatriz atrófica, porque aquí si se dan cuenta, la cerca a nivel de la disrupción no está totalmente remodelada, ¿sí? Y por último, la figura E es una cicatriz hipertrófica, donde vemos que se ha rellenado demasiado la disrupción, ¿no? Entonces, este es un dibujo interesante de que nos explica de que el tejido recién formado, que hagamos lo que hagamos, lamentablemente nunca va a ser igual que un tejido original, que no se haya disrumpido, ¿sí? La remodelación generalmente puede durar años, necesita años, lamentablemente, no son de semanas o meses. A veces hay pacientes que con el pasar de los años una cicatriz se puede volver hipertrófica, queloide, ¿no? Generalmente se ha visto en los últimos avances o en los últimos estudios que el aumento de la temperatura y la presión en esta zona de las cicatrices van a llevar a una aceleración del proceso de remodelado. Cuanto más rápido sea el remodelado o se acelere más el remodelado, obviamente la cicatriz va a ser menor, va a ser más reducida, ¿sí? Por lo que actualmente se está como nuevos horizontes, se está hablando mucho y se está usando mucho los apósitos hidroactivos del poliuretano, ¿no? En combinación con presión para el tratamiento de heridas y obviamente para la posible reducción de cicatrices. Las complicaciones de la cicatrización, como hemos visto, puede ser en tres grupos. Por formación deficiente, ¿ya? Como veíamos en la cerca, obviamente a través de esa cerca que no se termina de remodelar, pues puede haber dehiscencia de la herida, ¿no? Dehiscencias de la herida, puede haber ulceraciones, la herida no termina de cicatrizar. Por formación excesiva, como vemos aquí en la imagen, tenemos desde las cicatrices hipertróficas, ¿ya? Que sí va a haber un sobrelevantamiento, y las queloides, que son son cicatrices que van a ser aumentadas en lo que es el volumen y obviamente en la extensión, en relación a las hipertróficas. Y las complicaciones de la cicatrización generalmente van a producir contracturas en las zonas donde van a ser lo más cercanas posibles a las líneas, a las zonas que van a ser de mayor movilidad. Vale decir, las zonas de articulaciones, las zonas de mayor movilidad, por ejemplo, la dorsal, ¿no? Entre otras, la región del cuello. Y tenemos entre estas, desde las cirugías, cicatrices normotróficas o contracturas, generalmente son cicatrices de grandes tamaños, ¿ya? Sobre todo las secundarias a quemaduras, escaldaduras, van a curar de forma rápida, pero sí va a haber una contracción del tejido. Entonces van a ver que no es una línea recta, generalmente va a ser una línea estirada, contraída, ¿ya?
No son desagradables porque estas no están sobrelevantadas, están, obviamente se las ve estiradas, pero no tienen un sobrelevantamiento a nivel de la piel, ¿sí? Y obviamente, dependiendo de la zona donde esté, pueden de alguna manera invalidar o disminuir el funcionamiento de la zona, ¿no? Estas son las cicatrices atróficas, ¿ya? Generalmente se van a situar estas cicatrices por debajo de la superficie de la piel circundante, van a ser pequeñas depresiones, ¿sí? En las cuales se van a formar, en esta zona va a haber deficiente cantidad de tejido conectivo, ¿ya? El cual va a hacer la simulación como de canal y obviamente va a haber una desorganización. Y típicas de este tipo de cicatrices son las cicatrices que se dan por el acné, ¿no? Después de un acné que no ha sido bien llevado o que son acné de larga data y obviamente poco tratadas. Entonces, también aquí tenemos entre las atróficas y obviamente algunas hipertróficas, ¿no? Pueden ser causadas por hiperproductividad de tejido conectivo. Aquí va a haber mayor producción de tejido conectivo, quiere decir que van a ser un poco sobrelevantadas, van a levantarse, van a estar proyectadas un poco por encima de la superficie, ¿ya? Pueden estar engrosadas, enrojecidas, pueden, obviamente, por la zona de que están sobrelevantada, engrosada, puede causar picor, también puede limitar un poco la movilidad dependiendo en qué zona está, ¿sí? Esto generalmente uno de los factores de riesgo que puede hacer que una cicatriz termine como una cicatriz hipertrófica es el que las heridas esté sometida a grandes fuerzas de tracción durante la curación, ¿no? Entonces, generalmente eso se puede dar en zonas donde haya mayor movilidad. Y las cicatrices queloides, que en relación a las hipertróficas son sobrelevantadas sobre la piel y obviamente en extensión son mayores, ¿sí? Son muy engrosadas, protuberantes de tejido cicatrizal. Y obviamente aquí va a haber una hiperproducción de tejido conectivo. Y obviamente va a haber una expansión tanto en la parte, en lo que es altura, a nivel de lo que es la superficie de la piel, y en extensión, ¿no? Y generalmente va a limitar bastante, dependiendo de la zona donde esté la movilidad, va a haber presencia de pruritos, ardor y obviamente también sensibilidad en estas, ¿sí? Los tipos de cicatrización. Una vez que ya se ha dado las fases de la cicatrización, pues también tenemos que hablar sobre los tipos de cicatrización. La primera, la que se espera, como vemos aquí, la cicatriz súper controlada, es una línea plana, ¿no? Casi invisible, es llamada la de primera intención. Tiene un tiempo mínimo, no tiene separación de los bordes de la herida y con mínima formación de cicatriz. Entonces, como vemos aquí, tenemos generalmente una incisión de una herida limpia, ¿sí? De bordes bien definidos, los cuales se va a cerrar con una sutura, obviamente con un hilo adecuado y con puntos adecuados, los cuales nos van a permitir afrontar ambos bordes de las heridas de forma frontal, con una tensión adecuada, y una vez que nosotros retiremos los puntos, pues vamos a tener ya el proceso de cicatrización, la cicatriz de forma o la herida ya cicatrizada, ¿no? La cual va a presentar una cicatriz muy lineal, va a presentar una cicatriz que no va a estar sobrelevada, plana, ¿no? Que es lo ideal que cada uno quiere. Las de segunda intención, como vemos aquí en estas imágenes, generalmente se van a dar por causas de una infección, ¿ya? Infecciones del sitio operatorio, mucho trauma excesivo, pérdida excesiva de tejido, una aproximación imprecisa del tejido, una mala aproximación,
un afrontamiento, un mal afrontamiento de ambos bordes, ¿sí? Lo que va a pasar acá, va a haber una formación de tejido de granulación que contiene miofibroblastos y cierra por contracción, ¿no? Entonces, como ven acá, esta herida está contraída, es irregular, está más aumentada en expansión, o sea, en extensión, pero aún un poco plana, ¿no? Y tiene también, como vemos acá, algunas zonas de depresión. Entonces, como vemos acá, es una herida irregular, ¿no? Que obviamente acá no vemos que la parte más medial, ¿ya?, de la piel no se ha terminado de cerrar esta cavidad, ¿sí? Y probablemente estos bordes no han sido afrontados, ¿no? Puede ser por infección, por alguna causa que ha impedido que se logre hacer un cierre primario, ¿ya? Y se ha esperado que vaya cicatrizando de adentro afuera, ¿no? Entonces, vemos que obviamente en este proceso, el proceso inflamatorio va a ser mayor y el de remodelación también va a ser un poco más desordenado. La tercera intención es un método seguro de reparación de las heridas contaminadas, sucias e infectadas, ¿sí? Y con pérdida extensa de tejido. ¿Qué va a pasar? Van a ser heridas que se las va a dejar en primera instancia abiertas para cierre de segunda intención, y obviamente después se va a debridar esto, ¿sí?, el tejido que quede, y se va a cerrar nuevamente por primera intención, ¿no? Y las de cuarta intención, generalmente estas van a ser en heridas, ¿ya?, que de larga data, crónicas, en las cuales se va a ver que el tejido de granulación sea el adecuado, y se va a hacer un cierre con injertos cutáneos, ya sea solo de piel o además o colgados, ¿sí? Entonces, como vemos acá, es una herida que se ha ido curando, obviamente, y esperando que se cierre por segunda intención. Vemos que hay buen tejido de granulación y luego se pasa a hacer el injerto de piel y tenemos el pie después del injerto. Los factores de cicatrización es muy importante porque también depende no solamente de los factores del huésped o de la persona en la cual se hizo la herida, porque también son factores que dependen del huésped. Si tiene alteraciones en lo que es el colágeno, alteraciones en la cicatrización, es paciente diabético, es paciente inmunodeprimido. Entonces, todos esos factores de comorbilidades que eviten una buena cicatrización también va a ser un factor de riesgo para que la cicatrización de este paciente no vaya adecuadamente, ¿no? Y termine en alguna de las complicaciones o tipologías de la cicatrización de heridas. Y hay factores que generalmente tienen que ver con la técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, esto es bien importante, la homogeneidad de los tejidos, ¿no? Acá también es muy importante que ambos tejidos sean homogéneos, sean parecidos, y obviamente aquí tiene que ver con lo que es la coagulación, tiene que ver también con el afrontamiento de los bordes, la reavivación de los bordes, que los tejidos que vamos a afrontar estén vivos, ya, estén irrigados, ya. Y el otro punto que se tiene que ver muy bien es la elección del material de sutura, ¿no? Entonces, aquí generalmente se siguen haciendo estudios, se sigue viendo la evidencia, y va a depender del tipo de herida o dónde es la herida para determinar las suturas. Pero la tendencia actual, doctores, es que casi todos los tejidos se tengan que suturar con suturas monofilamentos, ¿sí? Dependiendo de la región, si es piel o piel, tendrán que ser con agujas cortantes, y obviamente si es otro tipo de tejido, pues tendrá que ser con agujas no cortantes. Es importante también determinar, de acuerdo a la herida que se suture, el grosor del hilo de sutura, ¿no? Eso sí, lo que es la tendencia actual, de acuerdo a la evidencia, es que las suturas tengan una fuerza tensil de bastante tiempo, no de poco tiempo, sino que la fuerza tensil tenga la capacidad de que
estar de más de 3 meses, en realidad es un tiempo promedio, de que su fuerza tensil persista, sea constante, para que esa herida que se está afrontando durante ese tiempo esté por lo menos dentro del proceso de cicatrización adecuado, ¿no? Evitar la torsión de los tejidos, uno encima del otro, la aproximación es uno al frente del otro, ¿sí? No tomar mucha cantidad de tejido cuando se realizan suturas en masa. La idea es tratar de cerrar los espacios virtuales, ¿sí? No incluir folículos pilosos y glándulas sebáceas dentro de la dermis, es bien importante porque van a actuar como cuerpos extraños. En caso de incisión, respetar las líneas de Langer es algo muy importante, ¿no? O sea, respetar si las líneas de Langer van transversales o van verticales, respetar en ese sentido para el tipo de incisión que se va a realizar, ¿no? Afrontar bien los bordes de la herida, evitar el cierre a tensión, ¿no? Entonces, aquí es un afrontamiento, no es una manera no es afrontar, o sea, cerrar la herida, no importa si hay tensión, ¿sí? ¿Cuáles son los nuevos horizontes en lo que es la cicatrización de las heridas? Como han visto, a través de todas las complicaciones de heridas que tienen, en lo que es queloides, cicatrices hipertróficas, en las atróficas, se ha empezado desde las cirugías donde se resecan las cicatrices y se vuelven a hacer, se vuelve a hacer una síntesis, ¿no? Pero han visto que en muchos casos, nuevamente el proceso de cicatrización se desorganiza en la remodelación y obviamente vuelve la misma cicatriz. Se han probado también la inyección local, obviamente la infiltración con corticoides, para tratar de mejorar el proceso inflamatorio. Se ha visto que en algunos sí funciona y en otros no tiene una efectividad que nosotros quisiéramos al 100%. También se ha hecho el uso de toxinas botulínicas, ¿sí? Como vemos acá, ¿no? Entonces aquí tenemos la inyección la inyección de toxina botulínica a través en los bordes de esta cicatriz para poder ayudar a que la cicatriz sea más lisa, ¿no? O en algún caso disminuyen la extensión. Lamentablemente se han hecho muy pocos estudios, su efectividad tampoco no es la adecuada, ¿sí? El uso de láser, como vemos acá, el uso de láser en las heridas para ayudar a que estas disminuyen en diámetro y en extensión, ¿no? Y lo último que sí se está ya hace 5 o 8 años se está trabajando bastante, es sobre lo que les decía. Sí está claro que lo que es el aumento de la temperatura, el aumento del calor durante la cicatrización y obviamente, o la remodelación, y obviamente la presión, eso sí se han visto que tiene efecto para tratar de tener una cicatriz lo más adecuada al tejido normal, ¿sí? Entonces aquí vemos algunos estudios acerca de los apósitos de curación avanzada que se tienen actualmente. Vemos el 2001, ¿sí? Donde hablan la alteración de las cicatrices hipertróficas reducidas por apósitos autoadhesivos hidroactivos de poliuretano, una comparación entre 2 y 24 horas de tratamiento diario. ¿Qué es lo que hicieron? Era un estudio aleatorio a doble ciego, que quiere decir que en uno sí ponían, en un grupo sí ponían y en otro no, ¿sí? Realizados en ambos brazos, la modificación de la cicatriz hipertrófica de 1 a 5 años de evolución bajo 24 horas de tratamiento diario fue comparado con un régimen de tratamiento de 12 horas diarias. Entonces, si se dan cuenta, es un estudio largo, porque obviamente se les ha tenido que hacer un seguimiento de 5 años, dejando el apósito por 24 horas versus el apósito por 12 horas. Se han ido comparando varios de parámetros y la primera medición se ha hecho después de 8 semanas de la aplicación, ¿sí? Y vieron que no había una diferencia significativa entre ambos grupos. Los resultados prácticamente eran los mismos. Con 12 horas de aplicación es igual de eficiente que con 24. No obstante, con aplicaciones de 24 horas diarias, los resultados son más rápidos, ¿no?
porque obviamente de forma constante se mantenía el aumento obviamente de la temperatura y también el aumento de la presión durante más tiempo que en relación a 12 horas, ¿no? Otro estudio que se hizo el 2000 era un estudio también aleatorio, comparativo. Era más pocos pacientes, 12 pacientes, un seguimiento más corto, 8 semanas. Y aquí se veía la eficacia de los 4 diferentes métodos de tratamiento de las cicatrices en la cicatriz que presentaba. Eran 4 grupos. Un grupo solo se hacía compresión con apósito hidroactivo de poliuretano, el otro compresión con apósito de silicona. Esto hace unos 20 años el uso de apósitos de silicona también entró muy en boga, sobre todo en los quemados y en las cicatrices faciales, ¿no? Apósito hidroactivo de poliuretano solo, sin compresión, solo la aplicación del apósito y la compresión sola. Entonces, ¿qué es lo que determinaron en este estudio? Pues prácticamente había 3 pacientes en cada grupo, ¿no? Se encontró que la combinación de un apósito hidroactivo de poliuretano y compresión fue el tratamiento más efectivo. Entonces, en este grupo, obviamente, las cicatrices eran lo más parecidas a las originales, ¿no? A una piel casi original. Los resultados mostraron un incremento en la temperatura cutánea, una significativa mejora en la microcirculación del tejido cicatricial y suavidad en el tejido de la cicatriz, ¿no? Entonces, actualmente tenemos esta línea, en nuestro país lo trae Brown, que es la línea de manejo de heridas avanzadas, donde tenemos los apósitos, ¿ya? Los cuales se dejan de forma crónica entre 3 a 4 días, ¿ya? Para asegurar tanto la temperatura en la cicatrización como también, por ende, que se pone a presión, ¿sí? Para hacer que esa cicatriz mejore, ¿no? Tenga una mejor condición y obviamente tenga un mejor aspecto. Y también en esta línea tenemos los debridantes, Prontosan, se llama el nombre comercial es Prontosan, que es un debridante enzimático. Esta sustancia líquida nos ayuda a dejar en la herida durante 10 a 20 minutos embebida en esta sustancia, que es un debridante enzimático, el cual de forma rastre por mecanismo enzimático va a debridar la herida. ¿Qué quiere decir? Va a exfoliar la herida y obviamente va a retirar el tejido de los detritus sin necesidad de hacer un movimiento mecánico, que ese es el gran problema en los pacientes. La debridación mecánica es muy invalidante y obviamente dolorosa en los pacientes. Entonces, una vez que ya se ha debridado enzimáticamente con esta sustancia, pues dependiendo si hay una infección o no, también hay otra sustancia que es embebida en antibactericidas que se deja a nivel de la herida y obviamente se tapa, se cubre para darle una mejor temperatura, para una mejor irrigación y obviamente una presión con la esponja de poliuretano, ¿no? Y obviamente esas esponjas también van a tener un aditamento especial que van a ser para cicatrizantes, ¿no? Que es el alginato de calcio y los apósitos, ¿no? Acá tenemos otro producto también que se ha visto también a lo largo de los años en las curaciones de las heridas, el uso de la miel y el propóleo, que esta es una sustancia que actúa como un antiséptico, ¿ya? Y obviamente, por lo tanto, también actúa como un cicatrizante. Entonces, actualmente en nuestro medio también contamos con estos parches de propóleos, en los cuales es un parche tejido, ¿sí? Que va a tener unas ranuras en las cuales se van a dar la herida por una parte va a poder respirar y dos, se va a dar la temperatura y obviamente la prevención de que la zona esté infectada, ¿no? Esto es lo que también tenemos en el medio. Y ya en heridas más profundas que debité mucho, ya si aquí se dan cuenta, ya tenemos la afección de la herida, no solamente en epidermis, dermis, a veces hasta órgano. Entonces usamos el sistema BAC.
¿sí? Que es el sistema del vacío, en el cual nosotros dejamos una esponja que también es de poliuretano, que va a dar la temperatura, va a mejorar la temperatura en esta zona, por lo tanto va a mejorar la formación de nuevos vasos y va a controlar la infección que va a estar conectada a un aspirador, ¿ya? A un drenaje que va a ir una aspiración continua, en la cual va a ir aspirando de forma continua todo el contenido, ¿ya? Y por lo tanto, se puede sellar este sistema de VAC, es un sistema al vacío que nos va a ayudar a controlar la infección en esta zona de la infección del sitio operatorio, y obviamente nos va a ayudar también por el tipo de esponja en la cual se usa y la temperatura nos va a ayudar también a la neoformación de tejido de granulación y por ende a la cicatrización del herida, ¿no? Entonces aquí tenemos varios estudios, como ven, con lo que es los apósitos, que es lo último que se está haciendo, ¿ya? Pero lamentablemente no tenemos algo definitivo, digamos, usamos estas esponjas y se cura a los pacientes. No lo tenemos porque la etapa de la remodelación es una etapa que no la podemos controlar, que es generis de cada persona. Y lo que dice Marcel Proust, ¿no? El verdadero viaje del descubrimiento no es descubrir nuevos parajes, es mirar los ya conocidos con otros ojos. Y esto también nos hace darnos cuenta que a veces tenemos que volver a retroceder para ver en épocas antiguas, cómo se curaban o cómo se trataban algunas enfermedades, y volver a replantearnos, como lo que está pasando ahora con el propóleo, ¿no? Que es una, entre comillas, también es un tratamiento avanzado, pero de hace mucho tiempo de manejo de heridas, que nuevamente se está mirando con otros ojos y de la misma manera se está volviendo a aplicar a nuestra realidad, ¿sí? Muchas gracias. No sé, cualquier pregunta que tengan. Hola. Buenas. ¿Alguna pregunta, doctores? Creo que no, doctor. ¿No ha quedado muy claro o es que no han entendido, doctores? Pues entendió, doctora, gracias. Bueno, ya que no tienen preguntas, lo claro, ¿no? O sea, es bien importante saberlos, cómo nosotros podemos prevenir que haya una complicación en la cicatrización, ¿no? Los pasos adecuados que debemos seguir nosotros como técnica, porque a veces, a pesar de hacer esos pasos, de cuidar los tejidos, afrontar bien los bordes, de elegir el hilo ideal, hacer la sutura adecuada, los puntos adecuados, todo, aún a veces puede haber complicaciones que a veces pueden ser propios del hospedador, o sea, de la persona, ¿sí? Entonces, bien importante recordar eso, ¿no? Y obviamente las fases también. Y ir viendo cómo vamos adelantando con la tecnología, ver en lo que es respecto a las heridas, ¿no? Que es algo muy milenario de hace mucho tiempo, que hasta el momento no podemos, digamos, darle una solución definitiva, ¿sí? Bueno, que tengan buenas noches. Hasta otra oportunidad, doctores. Gracias, doctora.